Ya. A ver, la clase de hoy día, como está su programa, es de antimicrobianos y resistencia antimicrobiana. En realidad vamos a tener dos partes. En la clase de hoy día vamos a revisar antimicrobianos y la siguiente clase, que nos tocaba mañana, pero no vamos a pasar, vamos a ver lo que es resistencia antimicrobiana. Nuestros objetivos para la clase de hoy son estos: definir antimicrobiano, describir la clasificación de los antimicrobianos, analizar los mecanismos de acción, identificar los antimicrobianos disponibles para el uso humano, y ahí vamos a analizar un poquito mecanismo de acción, el espectro y los efectos colaterales. Como dice aquí, la fuente de información o bibliografía va a ser la clase que veamos hoy día. Ustedes tienen en Jowett y en Murray. He revisado Murray, la versión 2021, o sea, la novena, con respecto a la octava no hay mucha variación, casi ninguna, diría yo. Pueden usar cualquiera de estas. Ahora, si ustedes me dicen de cuál estudio, en esta yo les aconsejo, después de la clase, revisar Murray. Jowett tiene, pero fíjense, es bastante largo, y en Jowett existe una descripción muy detallada de los antimicrobianos, que eso ya corresponde más a la asignatura de farmacología. Entonces vamos a... Un segundito, cortaré esto, si no me van a dejar. Ya. Así que, como les decía, Murray es el de elección, diría yo, está mucho más resumido, más a lo que es microbiología. En Jowett hay bastante información interesante, pero se va mucho al detalle de lo que son los antimicrobianos, que ustedes van a ver con detalle eso en la materia de farmacología. Entonces pasaremos a ver, déjenme... Me van a confirmar si se ve la presentación, por favor. ¿Ven la presentación? Sí, doctora, se ve. Ya. Hoy día yo les voy a contar un poquito los antimicrobianos, una introducción y lo que es importante, cómo actúan sobre una bacteria, que es lo que nos interesa desde el punto de vista microbiológico, y es mucho mejor descrito por la rama de farmacodinamia. Como les decía, entonces vamos a ver antimicrobianos el día de hoy. Se refiere a un grupo de medicamentos que puede ser aplicado en el ser humano, se pueden ser aplicados para el tratamiento de enfermedades en el ser humano que son de origen infeccioso. Nos vamos a referir básicamente a los antibacterianos, pero primero los ubicaremos, veremos los conceptos y vamos a ver que este tema cada vez tiene mayor importancia debido a la aparición de resistencia de las bacterias a este tipo de medicamentos. Ustedes saben que hoy en día es una alerta mundial la resistencia a los antimicrobianos porque estamos quedando sin armamento. Siempre digo, estamos perdiendo la batalla frente a las bacterias. Cada vez tenemos mayores problemas en aplicar o en administrar estos medicamentos a los pacientes que tienen infecciones. Vamos a revisar un poquito a qué llamamos farmacocinética y farmacodinamia, o cómo definimos farmacocinética y farmacodinamia. Si consideramos el ser humano, este puede tener un proceso infeccioso en algún sitio anatómico. Entonces puede concentrarse los microorganismos en un área definida y puede causar una enfermedad que puede terminar con la vida de este individuo. Una alternativa es buscar, identificar ese microorganismo y administrar los antibióticos o antimicrobianos para poder tratar y controlar la posible enfermedad que pudieran originar. Existen diferentes antimicrobianos, vienen en diferentes formas farmacéuticas y estos se pueden administrar por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. Pueden administrarse por vía oral, y
Una vez que se administra, estos van a pasar a la circulación y a través del torrente sanguíneo pueden ir a ubicarse en determinado sitio anatómico donde esté el microorganismo. Obviamente es todo un trayecto, si se fijan, y todo ese trayecto desde la inyección de estas moléculas hasta su ubicación en el sitio de acción es lo que se estudia en la farmacocinética. Una vez que llega y se ubica, se enfrenta al blanco y se une en este caso a las bacterias, porque ya les digo, vamos a referirnos más a antibacterianos, va a poder ejercer su acción. Y todo ese proceso o mecanismo de acción es más estudiado por la farmacodinámica. Si analizamos qué es lo que necesita saber el médico en general, primero el agente infeccioso. Es importante conocer para poder elegir el antimicrobiano adecuado. Y una vez que lo elija, tiene que administrar en la dosis adecuada y por el intervalo de tiempo que es recomendado. ¿Eso qué va a hacer? Que se mantenga una concentración de este medicamento en la sangre, de manera que la acción sobre estos microorganismos sea constante. Si ustedes analizan, aquí tenemos una triada. Hay un paciente que viene a ser el huésped donde sucede todas las reacciones, donde sucede el proceso infeccioso, que está ocasionado por un microorganismo como son las bacterias, y nosotros intervenimos con los antimicrobianos. ¿Para qué? Para tratar de que estos microorganismos no causen mayor daño al huésped. Lo que les mencionaba, si vemos la interacción entre el antimicrobiano y el huésped, va a incluir varios aspectos que son estudiados por la farmacocinética. Tenemos que considerar que no todos los seres humanos somos iguales. Existen diferencias sustanciales que puede estar afectada incluso o puede darse incluso por el estado de morbilidad, por las enfermedades de base que pudiera tener un paciente. No es lo mismo, por ejemplo, tratar un paciente con diabetes que uno que no lo tenga, o paciente que es obeso frente a uno que no es. Entonces, hay muchos factores del huésped que van a afectar el proceso. La comorbilidad, o sea, como les decía, alguna patología de base. El tipo de respuesta inmune varía entre individuo a individuo. Unos se protegerán mejor que otros dependiendo cómo funcione la respuesta inmune específica o inespecífica. Y las posibles sustancias interferentes. Por ejemplo, proteínas que pueden unirse a los antimicrobianos después de que los administramos y por lo tanto pueden disminuir la acción. Luego tenemos las bacterias, que serían los agentes infecciosos. Es otro mundo, eso es lo que estamos viendo en esta asignatura. ¿Qué son las bacterias? ¿Qué características? ¿Cómo se clasifican? Vamos a ver que estas tienen además de todas esas características, mejor dicho, tienen una susceptibilidad diferente a los antimicrobianos. Entonces, ¿cómo podemos ver si una bacteria es sensible a un antimicrobiano y si yo puedo administrar ese antimicrobiano a este huésped? Depende del tipo de bacteria, depende de la susceptibilidad que tenga esta bacteria a los antimicrobianos. Hay varios aspectos o varios conceptos que vamos a avanzar, como por ejemplo tolerancia al antimicrobiano, el efecto inóculo. Muchas veces la bacteria es sensible al antimicrobiano, sin embargo, se presenta, mejor dicho, en una concentración tal que la efectividad disminuye. Depende también mucho del estado de actividad metabólica. Ya se van a dar cuenta que muchos antimicrobianos funcionan cuando la bacteria está en proceso de crecimiento, cuando está metabólicamente activa. Y también va a depender mucho de la ubicación de la bacteria. La bacteria puede estar en sitios anatómicos donde es muy difícil acceder mediante la administración de estos por alguna de las vías. Entonces, todos estos aspectos también tienen que ser considerados. Y tenemos, por otro lado, el antimicrobiano, que les decía, interacciona con el huésped. Una vez que se administra, se va a absorber de alguna forma. Vamos a ver que va a tener características farmacocinéticas propias, como el volumen de distribución, la inestabilidad en cuanto a su concentración, la forma de metabolización y eliminación, la capacidad que tienen estos de unirse a proteínas, lo que va a facilitar el lograr la concentración adecuada en determinado sitio anatómico, y lo que decíamos, ¿no? La penetración de los tejidos.
Y hay un concepto que se está manejando mucho, que es el efecto post-antibiótico, que es el efecto que todavía se mantiene de los antimicrobianos después de suspender el tratamiento o la administración de estos. Hay algunos aspectos, además, que tenemos que resaltar. El antimicrobiano, cuando se administra a un huésped que está infectado con estos microorganismos, va a modificar algunas características. Por ejemplo, va a modificar la respuesta tisular en el paciente, que se lleva a cabo de una forma diferente a cuando está el antimicrobiano funcionando. Puede modificar la respuesta inmune. Un ejemplo clásico que nos dan es la infección estreptocócica, la faringitis estreptocócica. Si un paciente tiene faringitis por Streptococcus pyogenes, que ya lo vamos a conocer y describir después, puede este individuo desarrollar una respuesta inmune que termine dañando al mismo individuo, o sea, ocasionando un tipo de enfermedad autoinmune, porque este paciente, por efecto de esa bacteria, produce una hipersensibilidad. Pero si nosotros intervenimos el proceso, a este paciente le administramos antimicrobianos, vamos a evitar que este individuo desarrolle esa respuesta inmune y por lo tanto desarrolle o se origine una enfermedad posterior. Podemos además, mediante la administración de antimicrobianos, determinar una variación de la microbiota normal, algo que siempre deben considerar. Si alguna vez han tomado un antibiótico, el antimicrobiano no solo va a actuar contra el microorganismo que estuviera causando la infección, sino que va a alterar toda la microbiota normal. Esta es una de las razones por las cuales deberíamos cuidar la administración de antimicrobianos. Antes de que continuemos, ¿alguien me puede decir si alguna vez ustedes se han automedicado? Ítalo, Amanda, María René, me va a decir que nunca han consumido antimicrobianos porque creían que podía ser útil para algún proceso infeccioso que creían que tenían. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Qué, por ejemplo? A ver, un antibiótico que hayan consumido. Quítalo. Que se acuerde. Diego, ¿hay alguien en mi clase? Paracetamol generalmente, doctora. Ya, pero el paracetamol... El paracetamol no está dentro del grupo, ¿no es cierto? El paracetamol se puede consumir porque es un antiinflamatorio y es muy utilizado en caso de dolores. Pero la acitromicina, ¿no han oído de la acitromicina en época de COVID? Sí, doctora, la acitromicina. ¿No les ha pasado que se tienen COVID? Algunos médicos han administrado, pero gran parte de la población se ha automedicado. Sí, doctora. Si ustedes se fijan, ese ha sido un error durante la época del COVID. Hay estudios donde decían que al parecer la citromicina tenía un efecto indirecto contra las bacterias porque en realidad es un antibacteriano, no es un antiviral. Pero ¿por qué he hecho este alto? Porque es bien importante. Para mi gusto, estas dos clases que les voy a dar de lo que son antimicrobianos y mecanismos de resistencia debería ser objeto de análisis por parte de nosotros y de reflexión. Estamos matando estamos destruyendo en realidad nuestra artillería. Estamos destruyendo completamente. ¿Por qué? Precisamente por esas prácticas. Cuando ustedes se tomaron la citromicina y probablemente una amoxicilina, ¿alguno de ustedes ha tomado amoxicilina? ¿No han ido a la farmacia y les han dado amoxicilina, por ejemplo? Si me dicen que no, no les creo. Hemos tomado yo, doctora, después de extracción de muelas. Ya, en el caso de la extracción de muelas lo toman como un profiláctico. Eso es para evitar infección. Esa es una conducta correcta, por ejemplo, porque ahí sí hay un factor de riesgo. Una puerta de entrada importante es la boca. Los que ya han pasado hoy día, por ejemplo, Ítalo, me acuerdo de usted hoy día. ¿Han visto algunos lo que hay en la boca?
hay cualquier cantidad de bacterias. En esos casos se utiliza como quimioprofiláctico, o sea, hay indicaciones específicas. Pero si se toman una amoxicilina por dolor de garganta, es un grosso error. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos es que están seleccionando cepas resistentes y algo que es bien importante, lo que tienen aquí, me van a decir si se ve, por favor. Después se los voy a editar, no importa, el video. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, doctora, se ve. Entonces, lo que están haciendo es el día que ustedes vayan a tomarse acitromicina, amoxicilina, piensen que además están actuando sobre las bacterias que forman parte de la microbiota normal. Acuérdense, ustedes ya han visto eso en un capítulo anterior, que nosotros tenemos normalmente protegidos sitios anatómicos con bacterias de forma normal. Si ustedes se toman los antimicrobianos, van a destruir estas bacterias y van a hacerse más susceptibles a otras infecciones. Por ejemplo, se ha visto que cuando se hace la administración exagerada de algunos antimicrobianos, se puede destruir toda la microflora del tracto intestinal y esos pacientes al final desarrollan un tipo de colitis, se llama la colitis pseudomembranosa, que es mucho más peligrosa por efecto que la patología previa incluso, y eso se produce por efecto del tratamiento exagerado con antimicrobianos o prolongado con antimicrobianos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se administran antimicrobianos en secreción vaginal. Muchas veces se destruyen las susceptibles y se van dando, no solamente en vaginal, en muchos sitios, y se va dando oportunidad a que las resistentes proliferen. Entonces, es la primera observación básica que tenemos que hacer cuando hablamos de la interacción del huésped, antimicrobiano y bacteria. ¿Cuáles son las características generales de los antimicrobianos? O sea, son medicamentos que para ser antimicrobiano necesitan tener toxicidad selectiva y una elevada potencia biológica. ¿Qué creen que es toxicidad selectiva? ¿Quién me dice? ¿Tiene una bacteria específica, doctora, por dónde actuar? ¿Algo así? Dice, ¿no es cierto? Si se fijan, toxicidad selectiva significa que debería tener un blanco específico y no ser tóxico para el ser humano. Y es lógico. Si ustedes tienen un paciente infectado con las bacterias, ¿qué es lo ideal? Que el antimicrobiano actúe sobre la bacteria, pero no sobre las células humanas. La otra característica, elevada potencia biológica. ¿Qué significa? Que a baja concentración debería tener una actividad contra las bacterias. Y otra característica que tienen las bacterias es que tienen acción durante el crecimiento bacteriano, lo que les decía, metabólicamente activas. Se van a dar cuenta que muchos antimicrobianos actúan inhibiendo síntesis de proteínas, de pared. Por lo tanto, ¿cuándo actúan? Cuando las bacterias están multiplicando. Si la bacteria no se multiplica, o sea, está en un estado de, entre comillas, de latencia o quiescencia le llaman, el antimicrobiano no va a tener mayor acción. Ahora, ¿qué es lo deseable para que los antimicrobianos actúen de manera efectiva y puedan ser utilizados sin problemas? Es ideal que tengan actividad más bactericida que bacteriostática. Ya vamos a ver, bactericida significa matar y estática o bacteriostática significa inhibir. Lo ideal es que no generen resistencia. Muy pocas bacterias están en este grupo. Existen, pero muy pocas bacterias y antimicrobianos, porque depende de ambos factores. Debe tener una efectividad contra un amplio espectro bacteriano. Ya vamos a entender estos conceptos a medida que avancemos en la clase. Que no produzcan alergia, que no den efectos colaterales o estos sean muy reducidos. Y lo otro, y lo ideal, es que a pesar de estar en presencia de proteínas en el plasma, los líquidos corporales o exudados u otras moléculas, igual mantengan su actividad. Lo otro deseable es que tengan niveles bactericidas, o sea, se alcance, mejor dicho, niveles bactericidas lo más rápido posible. Cuando se cumplen estas características, por lo menos las dos que son más importantes, podemos hablar de compuestos químicos que tienen acción contra los microorganismos. Si vemos un poquito de la historia, tenemos primero que definir conceptos, ¿ya? Primero, antibiótico se llamó así a compuestos químicos que eran de origen natural.
Si revisamos un poquito la historia, cómo se fueron descubriendo estas moléculas, miren, nos remontamos al año y eso, antes de esto ya había prácticas muy artesanales de la utilización de plantas y demás que podían curar enfermedades infecciosas. Pero si se fijan, en 1877 ya Pasteur y Joubert ya reconocen que había productos bacterianos, o sea, que eran producidas por unas bacterias y que eran capaces de matar a otras bacterias. Ya eso le llamó antibiosis contra la vida, ¿no es cierto? Años más tarde, en 97, ya en Francia, Duchesne descubre la penicilina producida por penicilin, pero no le dieron mayor importancia y eso pasó. El primer antimicrobiano que se puede mencionar que fue utilizado ya en enfermedades infecciosas y que se reconoció que tenía una capacidad antimicrobiana fue el Salvarsan, producido por Ehrlich en 1909. En 1929, Alexander Fleming y hace el famoso experimento. En realidad no hace el experimento, sino fue una casualidad a partir de un experimento. Y él observa que cuando había un hongo en su cajita Petri, cuando hacía el cultivo, inhibía el crecimiento de las bacterias. Entonces, encontró que había un compuesto químico producido por un ser vivo que era capaz de inhibir a otro ser vivo. En 1935 ya Domark descubre las sulfonamidas y así vamos a ver que a lo largo de la historia se van incorporando los antimicrobianos. Entonces, antibiótico, compuesto químico de origen biológico contra los microorganismos. Los quimioterápicos son moléculas, pero de origen sintético, que tienen acción contra los microorganismos. Estos quimioterápicos actualmente también se pueden generar de forma semisintética, o sea, actualmente ya se hacen modificaciones químicas de los antimicrobianos de origen sintético o incluso de origen natural. Entonces ya empezamos a hablar de derivados. Hoy en día, para evitar el determinar el origen, porque muchas veces no sabemos cuál es el origen de determinado antimicrobiano, se prefiere el término de antimicrobiano. ¿Ya? Entonces, antes que antibiótico, ya saben entonces cuál es la diferencia entre antibiótico, quimioterápico y antimicrobiano. Si tienen alguna pregunta, no se hagan problema y me paran. Fíjense, esta es una revisión del 2011, donde hacen una descripción de los desafíos del descubrimiento de los compuestos antibacterianos. Y estos estudios posteriores han sido comparados con este proceso evolutivo de resistencia. Si ustedes analizan, antes de 1910 se considera como uno de los primeros antibióticos usados o antimicrobianos el Salvarsan, que utilizaban en pacientes con sífilis y en algunas otras enfermedades producidas por espiroquetas. Antes del 30 ya reconocen y empiezan a utilizar clínicamente la penicilina. Y fíjense cómo evoluciona. Y miren cuál ha sido la época de oro. Entre el año 1940 a 1960 aproximadamente se introduce gran parte de los antimicrobianos que usamos hoy en día. Por ejemplo, la bacitracina, los nitrofuranos, la tetraciclina, las cefalosporinas, eritromicina. Les estoy mencionando las que a lo mejor ya ustedes han oído hablar de ellas. Y miren cómo les he marcado aquí, hay un antimicrobiano que se utilizaba bastante antes del año 1950, que eran las polimixinas, colistin, polimixina B, etc. Este antimicrobiano era útil contra las bacterias, se usaba para el tratamiento de enfermedades infecciosas, pero tenía graves problemas porque era muy ototóxico y en realidad más que todo nefrotóxico. Entonces, la polimixina, al ser tan nefrotóxica, la sacaron del mercado. Fíjense que estamos al 2022, ¿no? Porque aquí esta publicación es del 2011. He buscado algo parecido, no encontré una publicación bonita como esta. Pero al 2022 hay pacientes en los que lo único que le pueden dar es la polimixina, porque es lo único a lo que las bacterias ahora son sensibles, muchas de ellas, les diré, especialmente intrahospitalarias, para que vean cómo suceden las cosas. Si dejan de usar antimicrobiano, en realidad la resistencia va a llegar un momento en que va disminuyendo y va a tener que ser utilizado, estamos hablando cuántos años después,
algo que se descubrió y se usaba antes de los 50. Ahora, en muchos casos, es la última alternativa que tienen. ¿Cómo se clasifican los antimicrobianos? Miren, aquí les he puesto 6 criterios de clasificación, de acuerdo al origen, la estructura química, el efecto, el microorganismo sobre el que actúa, el espectro de acción y el mecanismo de acción, que es lo que vamos a ver ahora. Según el origen, ya hemos mencionado al definir o al hacer las definiciones, pueden ser biológicos cuando son producidos por bacterias típicas o algunos hongos o actinomicetos. Si es de origen biológico, ¿cómo se llaman? Hola. Antibióticos. Antibiótico, doctora. Si es de origen sintético, está producido exclusivamente por síntesis química. Esos son los Quimioterápicos. Terápico. Y hoy en día también hay una mezcla, ¿no? Que los semisintéticos es cuando utilizan un antibiótico que está producido de origen biológico y van a modificar la estructura química. Cambian, por ejemplo, los radicales y utilizan procesos biosintéticos, pero a partir de un núcleo base. Y por lo tanto, hoy en día, lo que les decía, vamos a hablar de antimicrobianos y no quimioterápicos o antibióticos. Miren cuáles son los antibióticos producidos por microorganismos. Bacitracina por Bacillus subtilis, polymyxina, miren todo el cloro. La eritromicina está producido por un hongo, neomicina, streptomicina. En realidad son actinomicetos, hongos, bacilos gram positivos pueden producir compuestos químicos que hoy en día se purifican y son administrados para el tratamiento porque tienen una capacidad antibiótica. La clasificación según la estructura química. Obviamente cada uno tiene una estructura química base y esta puede tener modificaciones en determinados grupos funcionales, por eso que se los agrupa de acuerdo a esa estructura básica y vamos a tener grupos diferentes con representantes en cada uno de ellos. Luego tenemos de acuerdo al efecto antimicrobiano, lo que les decía, depende mucho sobre qué bacterias están actuando y del antimicrobiano o el antibiótico que se esté utilizando. O sea, ahí tenemos 2 variables importantes. Entonces, hay algunos antimicrobianos que pueden matar a los microorganismos. Y ahí hablamos de bactericidas, ¿ya? Entre ellos tenemos, por ejemplo, los betalactámicos, que es un grupo importante, aminoglucósidos, los polipéptidos, la fosfomicina. Los bacteriostáticos lo que hacen es inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿de qué depende esto? Que funcionen estos, especialmente del mecanismo de defensa que tenga el paciente. ¿Por qué? A ver, fíjense, si un antimicrobiano solo inhibe a las bacterias, ¿por qué funciona? ¿Por qué creen? ¿Por qué es útil? Si solo las inhibe y no las mata. Porque va a acordar su ciclo de vida, por así decirlo. Disminuye la concentración, ¿no? Y los inhibe. Pero siguen vivos, solamente que inhibidos. Entonces, Para que el cuerpo, doctora, para que el cuerpo vaya reconociendo ese patógeno y cree la defensa específica, algo así. Para que la inmunidad termine el proceso. Por eso dice aquí, es importante en el caso de los bacteriostáticos los mecanismos de defensa que tengan los individuos. ¿Por qué? Porque los antimicrobianos solo inhiben a las bacterias y el resto lo hace el sistema inmune. En cambio, los bactericidas matan a un microorganismo, por lo tanto puede ser más útil incluso en los inmunodeprimidos. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Según el microorganismo sobre el que actúa, el tipo de microorganismo sobre el que actúa, los antiprotozoarios, como el metronidazol, que también puede ser utilizado como antibacteriano, antibacterianos, antivíricos, antifúngicos. Ya les decía, nosotros nos vamos a enfocar en este grupo que son los antibacterianos. Según el espectro de acción, depende la clasificación del tipo de especies sobre el que tenga acción, sobre las que tenga acción. Pueden ser de amplio espectro,
de espectro menos amplio o intermedio o de corto espectro. ¿Eso a qué se refiere? Al tipo de bacterias o especies sobre las que actúa. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí la streptomicina, actúa sobre micobacterias, sobre gram negativas específicamente, o sea, ya tenemos una cobertura mucho más amplia. Fíjense la tetraciclina, podemos mencionar ciprofloxacino, también puede actuar sobre bacterias gram positivas, gram negativas. En este caso, tetraciclina se usa mucho para clamidia, rickettsias. Si ustedes se fijan, es de amplio espectro. ¿Se entiende, no? Depende de sobre qué especies actúe. Luego tenemos la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción. Y aquí, para acordarse o para poder estudiar esto, mejor dicho, solo tienen que acordarse la estructura de las bacterias. Acuérdense que las bacterias tienen elementos estructurales obligados y facultativos. Obligados son aquellos que si la bacteria no tiene, no es viable. Y los facultativos significa que le otorgan algún beneficio adicional. Pero si pierden esas estructuras, la bacteria no pierde, o sea, no se inviabiliza. ¿Se acuerdan cuáles son? Esa es la clase de estructura. ¿Qué elementos? Imagínense agarrar una bacteria, mirarla, como ustedes tienen en la foto. Yo la abierto la bacteria y veo qué tiene. ¿Qué tiene que si no tuviera se muere? ¿Ribosoma? Ribosomas. Si no tiene, no hay síntesis de proteínas y por lo tanto se muere. ¿Qué más? Pared celular. La pared celular. ¿Se acuerdan qué función tiene la pared celular? ¿Por qué la bacteria si no tiene pared celular se muere? Darle estructura. Darle estructura, doctor. Forman la estructura, sí, pero si se fija en una célula cualquiera puede tener estructura con una membrana, no con pared. Protección del medio. Protección de la Y los nutrientes por su difusión. Exactamente. Si ustedes recuerdan, si ustedes abren una bacteria o se entran a una bacteria, al interior de la bacteria van a ver una presión osmótica mucho más alta que la externa. Entonces tiene que haber algo que pueda contener toda esa célula y eso hace la pared celular. ¿Qué pasa si a una bacteria le quitamos la pared celular? Si no creamos condiciones externas donde no haya una diferencia de presión importante, la bacteria se muere. La bacteria va a estallar, ¿no es cierto?, si no tiene pared. ¿Qué otra estructura tenemos obligada? Fibras. Citoplasma. El citoplasma, ya, pero en el citoplasma están los ribosomas. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Membrana externa. La membrana celular. Depende, ¿no? Si es gram positiva, solamente van a tener membrana celular y si es gram negativa, van a tener además una membrana externa. Y acuérdense que esa es una barrera semipermeable. A ver, imagínense agarrar una bacteria y perforarle la membrana. ¿Qué va a pasar? Va a entrar líquido del exterior. Va a haber flujo de compuestos en ambos sentidos y esa bacteria ya no va a ser viable. Si ustedes analizan, no es tan complejo. Ahora que estamos, o ahora que está de moda, no deberíamos decir, entre comillas, lo que es la guerra, fíjense que esto es como desarrollar una artillería contra lo vital de algo. En la bacteria, si yo desarrollo un antimicrobiano que inhibe la síntesis de flagelos, ¿creen que le afecta que se muera? No. Probablemente se mueva menos, qué sé yo, pero no se ha visto. O sea, no van a haber antimicrobianos que actúen ni contra los flagelos, ni contra los hilos, ni contra la cápsula. Pero sí podemos desarrollar una artillería, o se ha desarrollado, mejor dicho, pero sí se ha desarrollado una artillería contra estos elementos estructurales obligados. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ya saben el mecanismo de acción de los antimicrobianos. ¿Cuáles van a ser? Si vamos de afuera hacia adentro. Inhibidores de la síntesis de pared celular, alteración de la membrana plasmática, inhibición de la síntesis de proteínas, o sea que van a actuar sobre los ribosomas, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. No hemos mencionado, pero es básico, ¿no es cierto? El material genético es el que al final define todo. Entonces, ¿qué pasa si una bacteria no puede sintetizar ADN? Ya no se va a multiplicar, va a terminar por desaparecer. ¿Se entiende? Doctora, ¿Se dan cuenta
que no es necesario aprenderse de memoria, sino ustedes ven la estructura de la bacteria y ya podemos definir cómo se clasifican según mecanismo de acción. Y este es un esquema que alguna vez hice que les explica eso. Identificamos, esta es una bacteria, en la bacteria identificamos los elementos obligados y vamos a ver que pueden alterar la permeabilidad de la membrana. A ver qué pasa si ustedes le hacen unos huecos en la membrana. Polimixina, daptomicina y demás, va a perder esa capacidad de permeabilidad selectiva y va a hacer que las células sean inviables. Luego tenemos los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Acuérdense que los ácidos nucleicos son el ADN que está en el cromosoma, el ARN mensajero durante el proceso de biosíntesis proteica. Entonces, hay antimicrobianos como las quinolonas. ¿Alguna vez han tomado ciprofloxacino o levofloxacino? ¿Alguien? Sí, doctora. Cuando usted tomó, a ver, acuérdese cuando tomó, ¿qué pasó con esa molécula? Entró por vía digestiva, pasó al torrente sanguíneo, circuló, y si realmente era efectivo el antimicrobiano, llegó frente a las bacterias. Miren qué tiene que hacer, ¿no? El antimicrobiano llega a la bacteria, tiene que entrar a la bacteria, tiene que ubicarse frente a los ácidos nucleicos, ya vamos a ver a qué proteínas específicamente que participan en la replicación del ADN, y va a inhibir la síntesis de ADN. O hay algunas otras como la rifampicina que van a ingresar y van a inhibir la síntesis de ARN mensajero. Luego tenemos aquellas que inhiben la síntesis de la pared. Y es un grupo bien importante. Todo lo que son los beta-lactámicos, ya vamos a ver dónde están penicilinas, amoxicilinas, cefalosporinas, están dentro de este grupo. Lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared celular. Luego tenemos otros como los ribosomas. Les aseguro que alguno de ustedes ha tomado eritromicina, ¿sí o no? Acitromicina y está en época de COVID. Es lo que me decía en ese momento. Cuando toman la acitromicina, ¿qué es lo que hace? Tiene que seguir todo ese camino que nos estudian los farmacólogos, porque estudian todo lo que es la farmacocinética, ¿no? ¿Qué hace la molécula? ¿Cuánto de dosis hay que dar? ¿En qué intervalos? Que no es objetivo de la materia nuestra, pero sí cómo actúa. Si nosotros vemos desde el punto de vista bacteriológico, la acitromicina debería llegar, enfrentarse a la bacteria, debería pasar todo esto que ya no es fácil, les diré, para esas moléculas, llegar hasta los ribosomas, pegarse a los ribosomas e impedir la síntesis de proteínas. Una bacteria sin esa síntesis proteica tampoco es viable. Y si ustedes recuerdan la estructura de un ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Entonces, algunas se unen a las subunidades mayores, otras lo hacen a la menor y al final terminan inhibiendo la síntesis de proteínas. Ahora, alguien me dijo hace un momento el citoplasma. En realidad, el citoplasma sabemos que es el sostén de todos estos elementos estructurales o subestructurales. Y vamos a ver que dentro de ese citoplasma también se localizan un montón de enzimas que participan en la biosíntesis y en la degradación de moléculas, o sea, que participan en los procesos metabólicos. Hay antimicrobianos que van a llegar, se van a unir a enzimas que participan en esas reacciones bioquímicas y van a interferir en las mismas. Y ahí tenemos los antimicrobianos que inhiben las vías metabólicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctora. Sí, dígame. Y respecto a la acitromicina, Sí. que va a actuar a través, en la síntesis en los ribosomas, para la microbiota normal también tuviera que llegar a afectarle, ¿no? Sí. Por eso tienen que considerar que cuando tomaron el antimicrobiano, y si realmente no necesitaban, no había algo patógeno, en realidad lo que están haciendo es alterando su microbiota normal, porque va a ser lo mismo, va a encontrar, claro que va a afectar más a bacterias gram positivas y algunas gram negativas, pero igual atraviesa todo esto y va a llegar a los ribosomas de nuestras bacterias que son normales. Quería decirme algo, perdón. Y luego, para cuando ya ha actuado en las bacterias de la microbiota normal, para poder reponerlas, estoy hablando... Perdón, se le está cortando el micrófono, le oigo entrecortado.
¿Aló, doctora Mezcal? Sí, ahora sí. Ya. Que justo estaba hablando con un médico ortomolecular y me dijo que para poder luego de utilizar la parte de la citromicina, se tenía que dar el Babo Vital Inmune, que prácticamente son prebióticos, probióticos y vitamina C. Sí. ¿Y cómo pudieran ayudar a regenerar la microbiota Lo que pasa es normal, que muchos de doctora? esos productos, como los prebióticos o los probióticos, contienen una cierta carga microbiana. Hay bacterias que se consideran parte de la microbiota normal, pero es muy difícil reponer exactamente lo que tenían antes. Ustedes saben de dónde viene la microbiota normal, cómo la adquirimos. Después del nacido, a partir especialmente de la mamá. Entonces hay una flora que no es exactamente la misma entre individuo e individuo. Entonces lo que hacen esos es dar nutrientes, porque obviamente no van a destruir toda la microflora, pero tienen que dar la posibilidad, y también hay la administración de algunas bacterias que están formando parte o son precursores importantes para ciertas bacterias para que puedan regenerarse y puedan restablecer la flora normal. Y saben que eso no es lo más trágico. Lo más trágico es que a veces el antimicrobiano entra, no destruye a la bacteria completamente, o sea, destruye a lo mejor las sensibles, pero va a hacer una presión selectiva y muchas veces va a seleccionar cepas resistentes dentro de la flora normal. Entonces, cuanto más antibióticos tomen, pueden tener más resistencia dentro de su microbiota normal. Y acuérdense que la resistencia puede pasar de una bacteria a otra. Se comunican las bacterias y vamos a ver cómo en el siguiente capítulo, pero ese es el otro gran problema, que no solo las destruye, sino que selecciona resistencia dentro de la microbiota normal. Ya, seguiremos. Si vemos conceptos clave, dice, los antimicrobianos se van a dirigir a ciertas funciones que son vitales para los microorganismos. Entre ellas hemos visto algo básico, el material genético, la síntesis de proteína, la acción sobre enzimas que participan en el metabolismo o la acción contra la membrana de las bacterias y además de la pared, ¿no? Fíjense que hay varios fármacos de acuerdo al mecanismo de acción, los que inhiben la síntesis, alteran la membrana, alteran o inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y son inhibidores competitivos de metabolitos esenciales. Estos los hemos agrupado como los inhibidores de procesos metabólicos. Ahora, un concepto básico es que una vez que llega el antimicrobiano, tiene que unirse a un punto y a eso se llama punto diana. Si el antimicrobiano entra y no encuentra un punto diana, no va a actuar. Y aquí les he puesto lo que les decía, miren, dentro de los macrólidos como la citromicina que hemos tomado como ejemplo, tiene que llegar hasta el ribosoma y tiene que unirse a un punto específico en las unidades 50S del ribosoma. Y así, los beta-lactámicos, las PBPs, es lo que vamos a ver ahora. Y aquí les he hecho un resumen de los principales grupos de fármacos antimicrobianos. Esto es lo clásico. Pero al terminar la clase les he puesto los últimos que ya se están utilizando. Sé que muchos de ellos no han llegado a Bolivia, pero son alternativas. Ya les voy a mostrar cómo es una pena porque la cantidad de antimicrobianos que se logran aprobar para uso humano va a una velocidad que es muy lenta en comparada a la resistencia que los mismos seres humanos estamos generando o seleccionando. Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, para mi gusto es bien importante que ustedes sepan las cefalosporinas y cuál cefalosporina pertenece a qué generación, ¿ya? Vamos a ver, así brevemente, todo lo que ustedes ven, lo que les decía en Yaoes, está súper desarrollado cada uno de estos grupos de antimicrobianos. Pero yo lo que he hecho es resumirles en lo que me parece más importante dirigido al área de microbiología, no de fármaco. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la polimixina, lipopéptidos. No tiene sentido que les lea, sino explicarles algunas cosas. Me parece importante que sepan cómo actúa sobre el microorganismo, sobre qué microorganismos actúa, acuérdense que ese es su espectro de acción, y cuáles son los efectos secundarios más importantes. Eso es para mostrarles que hay varias variables, en realidad estas son variables que en un futuro ustedes van a tener que considerar para elegir un antimicrobiano. Lo que decíamos, si recuerdan, las polimixinas como la colistin tiene acción detergente. ¿Qué hace? Va a los fosfolípidos que forman parte de las membranas, interactúa entre ellas y es como si las perforara.
y al final lo que hace es dañar la barrera osmótica. La daptomicina despolimeriza la membrana y muchos de esos antimicrobianos presentar sinergia o antagonismo con otros. Y fíjense el espectro de acción. Acá lo más sobresaliente es que sí puede ser usado frente a antibióticos, frente a bacterias que son multiresistentes. Otros que inhiben la síntesis de pared celular son los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos, si ustedes se fijan, hay todo un grupo. Las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos y aquellos que van asociados a otro grupo que son los inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos? Tienen esto, que es el anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico, si ustedes se fijan, es común, pero estos tienen una unión a otros radicales diferentes que hacen que tengan un comportamiento diferente. Así podemos ver la diferencia entre monobactam, las penicilinas, las cefalosporinas y cefamicinas, que están estrechamente relacionadas, el ácido clavulánico y otros. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando veamos mecanismos de resistencia, muchas bacterias lo que hacen es romper este anillo beta-lactámico, las famosas beta-lactamasas. Lo que decíamos, un beta-lactámico para actuar tiene que llegar frente a la bacteria. Miren, en las gram positivas, si tiene cápsula, tiene que atravesar la cápsula, pasar el peptidoglicán y llega. Y miren dónde se une. Su punto de unión son proteínas que están en la membrana, que en realidad son enzimas que participan en la biosíntesis del peptidoglicán. Estas proteínas se llaman PBPs, o sea, que viene de esto, ¿no? Y que en español sería proteínas que unen penicilina. En las gram negativas, miren que tiene que ser el beta-lactámico. Tiene que llegar a atravesar la membrana externa, pasar el peptidoglicano y recién unirse a las PBPs que están en la membrana plasmática o en la membrana interna. Si ustedes ven solamente ese esquema, díganme, ¿será más fácil tratar un gram positivo o un gram negativo? ¿Una bacteria gram positiva o una bacteria gram negativa? Es más fácil para la gram positiva. A ver, una dice gram negativa, otra positiva. ¿Por qué la positiva? ¿Y por qué la gram negativa? La positiva es estructura simple, doctora, no es tan complejo como la negativa. Una La diferencia. membrana externa. La gram negativa tiene menos peptidoglucano, doctora, y también, aunque tenga doble membrana, la positiva tiene una cápsula y eso le da más resistencia a la positiva. Pero ¿saben qué? Aquí les he puesto la cápsula. Las bacterias gram negativas, muchas de ellas también tienen cápsula. Pero la cápsula es una estructura generalmente de polisacáridos. Y no le cuesta tanto pasar. El peptidoglicán es bastante permeable. El problema, les cuento, es la membrana. Porque la membrana es una bicapa de fosfolípidos. Toda esta parte interna es lipídica. Por lo tanto, es hidrófoba. Eso significa que no deja pasar. ¿Se acuerdan cuando vimos estructura de la bacteria y les mostré las funciones de la membrana? Atravesar esto es complejo, es todo lo que se llama transporte a través de las membranas, entonces no las moléculas van a atravesar tan fácilmente, por lo tanto es más difícil tratar una gram negativa que una gram positiva. Miren qué tiene que hacer, por eso les he puesto una flechita acá, miren qué tiene que hacer, tiene que llegar a las porinas, porque las porinas son las que forman unos conductos iónicos, y a través de la porina recién pasar y recién unirse acá, ¿se entiende? Si ustedes analizan, esta es la explicación microbiológica de por qué las gram negativas son tan difíciles de tratar y por qué son las que dan dolor de cabeza hoy en día. Ya les voy a explicar después el resto. Para que puedan entender cómo funcionan los beta-lactámicos, tienen que acordarse la estructura del peptidoglicano. Acuérdense que el peptidoglicano son polímeros de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, y existen además puentes peptídicos entre los aminoácidos de las cadenas laterales peptídicas que están unidas al N-acetilmurámico. Entonces, cuando se sintetizan estas moléculas, en realidad en el citoplasma, óigame bien, imagínense en el citoplasma de la bacteria se sintetiza este dímero. Y fuera de la membrana, esto pasa a través de la membrana y fuera de la membrana se unen estos dímeros y se hacen los puentes peptídicos. Entonces, hay enzimas que hacen esta unión que es la transglicosilación.
Y hay otras enzimas que hacen catalizar esta unión y es la transpeptidación. ¿Se entiende, no es cierto? Esta es la transglicosilación, es cuando se une un dímero con el otro y con el otro, y eso ya está fuera de la membrana. Y la transpeptidación es la formación de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos laterales de esos azúcares. ¿Por qué les menciono esto? Porque el mecanismo de acción de los beta-lactámicos sucede a ese nivel. Fíjense, esta es la la biosíntesis de la pared que les decía. Si esta es la membrana de una bacteria y aquí adentro aquí abajo está el citoplasma, miren cómo se forma el dímero, se fijan, en el acetilglucosamina, en el acetilmurámico, se van a unir a los péptidos y hay una molécula que es el bactoprenol que capta estos dímeros y plum, los lleva hacia afuera. Y estos dímeros, o sea, estos dos tienen que unirse con los siguientes dos y así sucesivamente. ¿Eso cómo se llama? Cuando estos dos azúcares se unen a esta otra pareja, ¿cómo se llama ese enlace? Transglucosilación. Transglicosilación. Y después se establecen los puentes peptídicos, es la transpeptidación. Hay antibióticos que actúan contra las enzimas que hacen la transglicosilación y hay otros beta-lactámicos que inhiben la transpeptidación. Pero si ustedes se fijan, estas moléculas son activas cuando la bacteria se está replicando. Si la bacteria no sintetiza pared, no puede inhibir nada, porque acuérdense que su mecanismo de acción es inhibición de la síntesis del peptidoglicano al final. Y ahí tenemos que no solamente entonces los beta-lactámicos pueden afectar la síntesis de la pared celular, ya les voy a mencionar, hay otros como los que inhiben al bactoprenol. ¿Qué hacía el bactoprenol? Al fosfolípido, doctora, la membrana iba al fosfolípido. Es el que pasa los dímeros del citoplasma hacia la parte externa durante la biosíntesis del peptidoglicano. Pero ya no nos desviemos, nos vamos a ir directamente a los beta-lactámicos. Si son inhibidores de la síntesis de pared celular, entre los beta-lactámicos, ¿qué tenemos? Todos estos se los he puesto en resumen: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, ya vamos a ver los otros. Si ustedes analizan, miren, las penicilinas tenemos las naturales, semisintéticas, de espectro extendido, y son estas, ¿no? Meticilina, nafcilina, cloxacilina, las ampicilinas, etcétera. Ustedes ya van a revisar. Fíjense que dice, inhibe la transpeptidación. ¿Ahora entienden? Si ustedes se fijan, ¿qué hacen? Están inhibiendo la síntesis de pared celular porque están impidiendo que se formen los puentes peptídicos cuando se entrelazan estos polímeros del peptidoglicano. ¿Se entiende o no? Sí, doctora. Espectro de acción, efectos secundarios. Cefalosporinas bloquean la transpeptidación, lo mismo que los carbapenémicos. Tienen su espectro de acción, tienen los efectos colaterales sobresalientes. En el caso de los beta-lactámicos, como la penicilina y demás, la hipersensibilidad. Ustedes saben que una persona puede morirse si es sensible a uno de estos antibióticos y le administran en forma normal. Y ahí tenemos las penicilinas, las naturales, las semisintéticas, naturales la penicilina G, la penicilina B, que sus formas farmacéuticas, y las penicilinas semisintéticas como la ampicilina, la oxacilina y otras. Y las cefalosporinas. Aquí tienen ustedes hasta la cuarta, pero yo en el esquema o en la tabla les he puesto hasta la quinta, que es importante hoy en día y es una alternativa, ya vamos a ver después, en caso de bacterias multiresistentes gram positivas. Luego seguimos con los que inhiben la síntesis de la pared. No vamos a volver a leer todo, solamente quiero resaltar algunas cosas. Fíjense, glucopéptidos como la vancomicina inhiben la transglicosilación. ¿Ahora se entiende? Sí, doctora, tiene relación. Exacto, o sea, inhibe la unión de esos dímeros del peptidoglicano para formar el polímero de peptidoglicano.
Entonces ya les va a sonar bacitracina. Inhibe el bactoprenol, el mecanismo de activación que es la fosforilación del bactoprenol. Y así sucesivamente. Ya ustedes ya van a leer con calma. Otra cosa que hay que resaltar en esta tabla es que hay algunos antimicrobianos que tienen acción contra una de las bacterias más resistentes que conocemos hoy en día, que es Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tuberculosis. Existen otros medicamentos que se llaman, o antimicrobianos que se llaman inhibidores suicidas. ¿Qué es lo que hacen estos? Estos son antimicrobianos que por sí mismos pueden tener poca acción contra las bacterias, pero que cuando se unen con los betalactámicos permiten que estos betalactámicos puedan actuar. Esto me van a entender en la siguiente clase cuando veamos qué son las betalactamasas. Luego tenemos aquellos que inhiben la biosíntesis de proteínas. Acuérdense que el proceso de biosíntesis sigue estos pasos. En el cromosoma tenemos un segmento que es un gen. Este gen, gracias a una RNA polimerasa, origina una copia que es el ARN mensajero. El ARN mensajero es leído por los ribosomas y va a dar lugar a un producto que es una proteína. Estos son la transcripción de ADN a ARN mensajero, recibe ese nombre este proceso, y traducción es la biosíntesis de proteína a partir del ARN mensajero. Eso es lo que debe suceder cuando una bacteria se está multiplicando normalmente, ¿no? Viene un ribosoma y empieza a fabricar las proteínas. ¿Qué hacen los inhibidores de esa función? Se pegan a la subunidad mayor o menor e inhiben la síntesis de proteínas. Fíjense, me gustó este esquema. Miren, este es un 50S ribosomal en la subunidad y miren dónde se ubica. Han identificado hasta el sitio específico donde se unen inhibidores de la síntesis proteica, como el cloranfenicol, la clindamicina, los macrólidos. Dentro de los macrólidos volvemos a mencionar eritromicina y acitromicina. Este esquema lo hice como para resumir lo que nos dan en cuanto a inhibición de síntesis proteica. El inesolid ingresa, se une a su unidad 50S y miren qué hace. Inhibe la iniciación de la síntesis proteica, porque cuando se sintetizan las proteínas se forma un complejo de iniciación. El inesolid va y bloquea. Cloranfenicol se une e inhibe la unión peptídica cuando se está sintetizando la cadena de proteínas. La eritromicina previene la translocación, el paso de un sitio virtual al otro, y este mecanismo lo hemos visto en metabolismo, cómo se realiza la biosíntesis de proteínas. Fíjense, han ubicado, identificado hasta el punto específico que es capaz de bloquear el antimicrobiano. Luego tenemos aquellos que se unen a la unidad 30S, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y otros, que van a modificar, por un lado, la forma de la fracción 30S y el RNA mensajero es mal leído y por lo tanto las proteínas son erróneas y al final determinan la inviabilidad de las bacterias. Las tetraciclinas, la tetraciclina y derivados interfieren la unión del ARN de transferencia al complejo del ribosoma y el ARN mensajero. Y este es el resumen que los tienen listos con los aspectos más sobresalientes. Aminoglucósidos, tetraciclinas, gliciciclinas, cloranfenicol, lincosamidas y demás. ¿Ya? El mecanismo de acción específico que siguen, el espectro sobre qué actúan. Aquí, si se fijan, se los he resaltado anaerobios. No todos los antimicrobianos actúan contra bacterias anaerobias. Es más, el grupo es bastante reducido. Por eso es bien importante ya ir aprendiendo. Digiciclina, la clindamicina, entre otros, sí son útiles para el tratamiento de infecciones por bacterias anaerobias. Y si se fijan, acá también les es remarcado algunos aspectos sobresalientes que no nos podemos olvidar, como por ejemplo, las tetraciclinas están contraindicados en niños pequeños, menores de incluso 10 años. ¿Por qué? Porque puede depositarse en las estructuras óseas y dientes en el feto, especialmente durante la gestación y durante los primeros 6 años.
Cloranfenicol, que puede hacer un efecto colateral, se ha visto que puede inhibir la síntesis de proteínas también en la médula ósea de un individuo y producir anemia plástica. Por eso puede producir este síndrome en un recién nacido. Están contraindicados en niños pequeños, ¿ya? Luego tenemos aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Acuérdense, los ácidos nucleicos son ADN, que están formando parte del cromosoma, y cuando hay la biosíntesis de proteínas hay un intermediario que es el ARN. Este puede ser el producto final incluso durante el proceso de expresión del ADN. ¿Qué es lo que hacen estos antibióticos? Aquí les he puesto un esquema que me permite explicarles. Cuando una bacteria tiene un genoma de doble hebra de ADN, para que se replique, estas dos hebras se abren. Pero hay proteínas, que son las topoisomerasas, como ven aquí, la DNA-girasa, que es una de ellas, que mantiene esta horquilla abierta, porque si no, no podría replicarse. Y va a determinar que una hebra sea el molde y la otra también. ¿Qué pasa si viene un antimicrobiano y elimina la acción de esta? ¿Creen que se va a poder replicar el material genético? No. No hay nadie que mantenga, fíjense, es como una horquilla, mantiene las dos hebras abiertas. Y si viene el antimicrobiano inhibe, ya no se sintetiza ADN. Si la bacteria no sintetiza ADN, ya no es viable. Y aquí están esos antimicrobianos. Seguro que han oído hablar de estos. Las quinolonas, que son de primera, segunda hasta tercera generación, muy conocidas las de segunda generación, como ciprofloxacino y el levofloxacino dentro de las de tercera generación. Dice, actúa sobre las topoisomerasas, que son proteínas que van a permitir la biosíntesis de ADN. Y tenemos el espectro de acción y los efectos secundarios. No sé si he puesto, pero aquí lo que tienen que completar, tenía que aumentar, me olvidé, es que las cefalosporinas, especialmente de segunda y tercera generación, también están contraindicados en niños pequeños. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en modelos animales que alteran el desarrollo de las articulaciones, ¿ya? Entonces puede afectar el crecimiento de un individuo. Luego tenemos rifampicina, rifabutina y esta que creo que no la tenemos en nuestro medio, pero es bueno saber que existe, como la fidaxomicina, que es un tratamiento alternativo en el caso de Clostridium difficile. Esta es una bacteria que crece cuando hay tratamiento prolongado con ciertos antibióticos. Cuando lleguemos a ese capítulo ya vamos a ver con más detalle. Otros antimicrobianos, metronidazol, algunos lo incluyen dentro de los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, pero en realidad no inhibe la síntesis, sino lo que hace es fragmentar el ADN de algunas bacterias. ¿Qué es lo sobresaliente que tienen que saber? Metronidazol también tiene actividad contra bacterias anaerobias, aunque ustedes han oído hablar antes del metronidazol en alguna asignatura. Sí, doctora. Parasitología. Tiene una actividad contra parásitos, pero también tiene buena actividad contra ciertas bacterias y se usa en algunos tratamientos. Por ejemplo, infecciones por bacterias anaerobias. Entonces, hemos mencionado 3. ¿Quién me dice 3 antimicrobianos con acción contra bacterias anaerobias? Metronidazol es una, ¿qué más? Ya. Digiciclina, clindamicina. Conste, si les preguntan el examen sería el colmo que no sepan, ¿no? Antimetabolitos, que es lo que decíamos, inhiben las vías metabólicas. Algunos también lo colocan en inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque van a alterar enzimas que participan en la biosíntesis de ácido fólico, que es un precursor esencial para la síntesis de ácidos nucleicos. Y el trimetoprim, que es el inhibidor de esta otra enzima, la hidrofolato reductasa, que impide la formación de timidina, purinas, metionina, por lo tanto también altera la biosíntesis de ácidos nucleicos. Tienen el espectro de acción. Y la nitrofurantoína, que es un antiséptico urinario, altera el metabolismo hidrocarbonado de las bacterias. Hoy en día se ha visto que hay poca resistencia y nosotros notamos en la práctica que sí, que hay poca resistencia y es útil en algunos casos específicos, infecciones urinarias, básicamente. Ahora, esto les he puesto como desde el año pasado, creo que estoy con esto, desde el anteaño, son los nuevos antimicrobianos.
Sé que no han llegado, porque averigué, todavía no han llegado a nuestro país, pero es bueno que sepan que están viendo nuevas alternativas terapéuticas. Un ejemplo, este es el ribosil. Fíjense, el ribosil tiene un mecanismo de acción diferente a todos los que les he dado. ¿Qué se ha visto con el ribosil? Que inhibe la síntesis de una vitamina que es esencial para los microorganismos, como la vitamina B2 o la riboflavina. Esta es básica para algunas bacterias, para que puedan continuar con su proceso metabólico. Entonces, miren lo que hace. Normalmente hay un precursor que es el... Ay, déjenme que me acuerde. No, se me fue el FMN, pero es un precursor de la vitamina B12. Normalmente lo que hace este precursor es unirse a una secuencia de RNA que es capaz de biosintetizar la vitamina B2. Flavin mononucleótido, eso es, ya me acordé, el flavin mononucleótido, obviamente. El flavin mononucleótido es un precursor, si ustedes se fijan, normalmente va a interactuar con una horquilla en el RNA mensajero que va a ser traducido finalmente a la vitamina. Entonces, ¿qué hacen estas moléculas como el ribosil? Compite con este precursor y al competir inhibe la síntesis del producto final, que es necesario para el metabolismo de las bacterias. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo de acción es alterar el proceso de traducción de una información genética, que es diferente a los mecanismos que hemos mencionado. Esto les he traído solamente para mostrar que no es así a letra muerta lo que hemos visto, los mecanismos que son los más importantes, los más conocidos, pero ya hay antimicrobianos aprobados que tienen un mecanismo de acción diferente. Hay nuevos antimicrobianos también que han sido aprobados por la FDA y hasta han sido administrados en determinadas patologías como el tedizolit. Pertenece a la familia de las oxazolidinonas, inhibe la síntesis de proteínas y es muy utilizada especialmente, o es una buena alternativa, especialmente en estafilococcus resistentes a la meticilina. Todo esto de resistencia me va a entender un poquito más en la clase de resistencia y mucho más cuando veamos ya el género, ya tiene que ser fácil para nosotros. Lipoglicopéptidos, no podíamos dejar de mencionarlos, estos tres son inhibidores de la síntesis de la pared celular, también son una alternativa a bacterias gram-positivas multiresistentes, en los que inhiben la síntesis de proteína como la eravacyclina, y que tiene acción bacteriostática, aunque tienen acción frente a algunas cepas como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Plasmomicina es una de las últimas. Esta ha tenido mucha expectativa porque vendría a ser una alternativa frente a bacterias resistentes a carbapenémicos y enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido. Nos tiene que llamar la atención porque yo les cuento que nosotros, por lo menos en nuestra región, algo que se ha visto, que este tipo de resistencia está súper difundida. Un concepto básico que tenemos que saber es el de la concentración inhibitoria mínima. Vamos a retomar nuevamente esto en la siguiente clase, pero por ahora quiero dejarles con este concepto. Concentración mínima inhibitoria o concentración inhibitoria mínima es la concentración más baja de un antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo. Se puede determinar en laboratorio por determinadas pruebas y se puede establecer, por lo tanto, cuánto es lo mínimo que se necesita para inhibir una bacteria. Y este ha sido un punto de partida esencial para establecer las dosis terapéuticas de los antibióticos. Ustedes saben que cuando administramos o consumimos un antimicrobiano, tiene que ser a una dosis y a un intervalo definido. Eso está estudiado por los farmacólogos. ¿Ya? Todo lo que es farmacocinética y farmacodinamia nos orienta, o sea, ha orientado y ha definido que se establezcan estos criterios de administración de antibióticos. ¿Por qué les menciono esto? Para terminar con esto que me parece importante y empezar la siguiente clase. Es importante administrar y consumir los antimicrobianos a dosis y tiempos adecuados. Fíjense, a ver si me dejo entender con esta gráfica que alguna vez hice. Si nosotros tenemos el tiempo y en el tiempo
en este eje, y aquí tenemos la concentración plasmática. ¿Se entiende, no es cierto? Es la concentración que lograríamos en la sangre. Fíjense a tiempo cero. No hay nada, no hay concentración plasmática. A medida que va pasando el tiempo, la concentración plasmática puede ir subiendo. O sea, si yo a un paciente le doy por vía oral un antimicrobiano, ¿qué va a pasar? Fíjense el puntero. Tendría que ir subiendo la concentración, ¿sí o no? Así, hasta que llegue a una concentración máxima. Pero si yo le administro por vía parenteral y por vía sanguínea, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? La concentración, doctora, ya no sería que va a iniciar desde abajo hasta arriba, sino que directamente va a ir como a una concentración máxima. Fíjense acá, claro. Fíjense acá. Si yo tengo un paciente y he identificado esta bacteria, que por ahora la vamos a decir la bacteria negra. ¿Se fijan? Las negras son las sensibles. Naturalmente, a medida que va pasando el tiempo, las bacterias pueden adquirir mecanismos de resistencia, incluso por mutaciones o por transferencia de una bacteria a la otra. Si sucede eso, dentro de este mundo puede aparecer alguna resistente. Si yo tengo este paciente y tengo esta población de bacterias que están causando una enfermedad, si yo le doy la terapia adecuada, miren, aquí les he puesto un poquito más de 6, ¿no? Si yo doy a dosis adecuadas y el tiempo suficiente, voy a mantener una concentración plasmática, miren, a este nivel. Y voy a ver que la bacteria que está causando la infección es la negra. Y la concentración mínima inhibitoria para esa bacteria, ¿cuánto es? Fíjense aquí. ¿Cuánto es? 5. Un poquito menos de 5. 4,8. 4,8, 4,9, como no tenemos la subdivisión, pero menos de 5. Si ustedes le dan la terapia adecuada, ¿qué va a pasar? Esto. Como la concentración plasmática es mayor a la concentración inhibitoria mínima de esa bacteria sensible, las bacterias sensibles van a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Si el medicamento es bactericida, las va a destruir completamente. Si es bacteriostático, las va a inhibir. Pero al final pueden quedar estas cuantas resistentes. Viene el sistema inmune y elimina todo lo que queda. ¿Se entiende? El tratamiento ha sido adecuado. ¿Sí o no? Doctora, tengo una duda. Dígame. Entonces, habría que iniciar con una dosis mínima y si eso no funcionaría, tal vez ahí recién la dosis máxima. No. Hay que darle la dosis indicada, la dosis que ha sido determinada. Eso establecen los farmacólogos. Nos establecen la dosis y el tiempo. ¿Para qué? Para que esta concentración en la sangre llegue a ser llegue a un determinado pico o un máximo, es lo que se llama la concentración máxima, la concentración ideal. Si usted le da dosis bajitas, por ejemplo, administrar por vía parenteral, si le da, por decir, una dosis de 3, va a tener la concentración acá. No sirve, ¿no es cierto? Esta es la concentración terapéutica según este esquema. Pero si ustedes se fijan, la concentración terapéutica está por encima a la concentración inhibitoria mínima para las bacterias que están causando la infección. Si aparece una cepa por ahí resistente, ¿qué significa que sea resistente? Miren acá, que la concentración inhibitoria mínima para esta bacteria está por encima de la terapéutica. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Entonces, si sucede eso, ¿qué va a pasar? El tratamiento va a ser eficaz, porque a pesar de que aparezca una resistente por ahí, el sistema inmune se va a encargar de barrer todo. Miren qué sucede si la terapia antimicrobiana es inadecuada. Miren, estamos con el mismo esquema, el mismo paciente. Tenemos la CIM de la bacteria sensible, tenemos la CIM de las bacterias resistentes, pero ¿cuál ha sido el problema? A lo mejor le dieron la dosis, ya no había plata, le dejaron de dar o simplemente el paciente se autoinoculó, se hizo poner y se olvidó no sé cuánto tiempo. La concentración plasmática va a bajar y probablemente baje o esté por debajo de la CIM de la misma bacteria sensible. ¿Qué van a lograr? Van a lograr que
las bacterias sensibles vayan siendo eliminadas, pero muy lentamente. ¿Qué están haciendo? Están ejerciendo una presión selectiva. O sea, le están dando opción a que las bacterias resistentes se multipliquen. Y al multiplicarse, al final ellas van a predominar. Si después de un tiempo le vuelven a administrar de forma adecuada, miren, aquí han tenido una presión selectiva, se han seleccionado las cepas resistentes. ¿Ustedes creen que ese tratamiento va a funcionar? Ya no. Ya no. Porque miren, aquí la población predominante es la resistente. Ustedes le dan al antimicrobiano, le van a dar más ventajas todavía, van a matar toda su competencia sensible y aquí que han hecho seleccionar una cepa resistente. Ahora entienden por qué. Tienen que conocer la bacteria, tienen que conocer la CIM, ya vamos a ver que no necesariamente tenemos que conocer la CIM si no hay formas de hacerlo, y tienen que administrar la dosis adecuada y en el intervalo de tiempo que haya sido determinado para este antimicrobiano. ¿Se entiende? Sí, doctora. Déjenme ver, no sé si vi algo más. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces ya acabo. Yo cuando al inicio mostró sobre antibióticos y hizo una parte donde mostró las bacterias y también al antibiótico, esa parte no me quedó claro entre las diferencias. Espérenme un segundito. Ahí muestra, se me entrecortó. Ya, ahorita salgo y pasamos. Déjenme hacer algo. Oh, me muero, no se grabó la clase. ¿Alguien grabó la clase? Hola. Doctora, yo grabé creo que 15 minutos más tarde o 10 minutos más tarde. ¿Alguien ha grabado entera para que me pase y la editemos? Editemos el video. Me comparte por... ¿Me va a compartir por la nube, por favor? Así se las voy a editárselos el video, se lo subo. Gracias, me salvaron. ¿Saben qué he puesto? Filmora y a veces se corta, no me he fijado. Ya. Pero pásemela, por favor, no sé quién me habló. Ana Gabriela, ¿fue usted? Gabriela, compártame por, ¿cómo se llama? Por el correo, el video, porfa. Entonces, yo bajo el video para que no grabe de nuevo, porque me va a dar lata y yo sé, soy floja para volver a grabar esto. Tendría que darles del año pasado que tengo grabado. Se parece, pero no es exactamente igual. Ya, déjenme ver un ratito. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctora. Sí. Ya, déjenme ir a donde quiere su compañero. ¿Acá? ¿Estamos bien, eso? No, un poquito más abajo era. Usted me dice. Aquí. Un cuadro había. ¿A ese cuadro? Algo así. No, más el otro. El de abajo. Sí, ese. ¿Este? No, el 12. Este. No, 12. Este. No es eso. El 8, ya me estoy dando el 8. ¿El 8, este? Sí, en esa parte, ahí dice antibióticos y ya lo asoció con las bacterias. Esa parte no me quedó claro, doctor. No, es simple. ¿De dónde vienen los antimicrobianos? Si ustedes se fijan, no les ponen antibióticos, nada, antimicrobiano, porque se llama antimicrobiano el compuesto químico que independientemente de su origen tiene acción sobre los microorganismos, ¿ya? Si son biológicos, significa que están producidos o por bacterias o por hongos, actinomicetos, etc. En realidad, bacterias o hongos. Si son sintéticos, están producidos solamente por biosíntesis química en laboratorio.
Y si son semisintéticos, significa que utilizan generalmente el producido por microorganismos, o sea, un biológico, un natural, y le modifican la estructura química. Radicales que obtienen por síntesis y modifican esa estructura básica, que se llama semisintético. Entonces, si es de origen biológico, se llama antibiótico. Si es de origen sintético o incluso semisintético, son quimioterápicos. Pero como muchas veces ustedes ven, dice bacitracina, bueno, ahorita estamos viendo que es producido por un bacilo, pero no sé si es producido por un hongo, por una bacteria o lo han hecho en laboratorio. Se prefiere el término antimicrobiano independientemente del origen. Ah, ya, doctora, gracias. Eso era. ¿Algo más? Doctora, disculpe, la tercera diapositiva en la que usted define los 3 conceptos básicos, ¿podría repetirla, por favor? De antimicrobianos, quimio. Es lo que acabo de decirles, pero ahorita les pongo aquí. ¿Cierto? Si se fijan, ¿qué son los... ¿qué estamos estudiando ahorita? Medicamentos que son compuestos químicos o son moléculas que tienen acción contra los microorganismos que son patógenos para el ser humano. Lo ideal no es cierto que sean patógenos, aunque actúe sobre la flora normal, pero nuestro objetivo es eliminar a microorganismos que causan enfermedades infecciosas. Entonces, ¿cómo lo obtengo? De origen natural, si viene de una bacteria, o sea, si sintetizo un hongo, una bacteria y demás moléculas, que yo las puedo purificar y las puedo, ¿cómo se llama? Envasar, si ustedes quieren, y tratar una enfermedad. Eso se llama antibiótico, porque su origen es natural. Quimioterápico, ¿qué significa? Que las moléculas se sintetizan en el laboratorio, o sea, son sintéticas o muchas veces semisintéticas. O sea, que agarran una molécula y le hacen todos los cambios, pero ya con la intervención de la mano del hombre. Esos son quimioterápicos. Como ustedes ven, por ejemplo, les ponen, bueno, penicilina fácil, pero por ejemplo una acitromicina, no sé si es de origen antibiótico o es un quimioterápico. Entonces se prefiere el término antimicrobiano, independientemente del origen, si es sintético o es natural. ¿Eso qué significa? Que no es bueno decir el antibiótico, sino el antimicrobiano. O antibacteriano, si quieren, en el caso de los que se utilizan solo para bacterias. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. ¿Algo más? Doctora, disculpe, ¿los fármacos macrólidos cuáles serán? Eritromicina, acitromicina, roxitromicina, claritromicina. Vamos a ir ahí. Todas las cinas, esos son los macrólidos. Inhibidores de la síntesis de proteínas. A ver, ¿dónde he puesto los? Aquí está, ¿ves? Eritromicina, citromicina, claritromicina, roxitromicina, los más importantes. Gracias, doctora. ¿Algo más? Doctora, sí, justo sobre esta tabla, de momento hasta este avance, ¿qué es lo principalmente que debemos saber sobre esta tabla? El mecanismo de acción sobre la tabla, Diego, la tabla. Todo. Porque, a ver, quiero que estas tablas yo se las diseñé en base a los 2 libros, porque si ustedes se fijan, el que es mucho más concreto es, si ustedes revisan, es Murray. En Jauregg está mucho más porque nos habla su mecanismo de acción, ingreso a las células, y aerobiosis, anaerobiosis, que se pueden utilizar conjugadas, que puede haber sinergia, que puede haber antagonismo, que no deberíamos combinar, pero eso saben que para mi gusto es más de una materia de fármaco, porque eso ya está orientada incluso más a la administración del paciente. Entonces, desde mi humilde punto de vista microbiológico, yo creo que esto es lo mínimo que deberían saber. ¿De acuerdo? Que es un súper resumen, si ustedes ven por lo menos Jauregg. Doctora, ¿no podría subir sus diapositivas aparte del video para leerlo? ¿Saben qué pasa? Sí subía, hasta antes de los exámenes. Si vamos a dar examen presencial, sí. Pero si vamos a dar examen virtual, por eso se dejó de subir el año pasado. Fue mucho problema. Porque no es mucho para que ustedes aprendan, entonces era mucho problema porque se ponían las diapositivas y como que no en bacteria, pero en otras materias se descubrió que tenían todas las ventanas abiertas. Lo importante es que sepan, Ítalo. Lamentablemente es parte del... Vamos a evaluar. Damos examen presencial, ningún problema. Eso vamos a evaluar un poco antes del examen. Claro, lamentablemente es por la trampa, no por ser mala. Siempre yo subí mis diapositivas en PDF, pero tuvimos ese problema. Doctora, entonces,
a lo que le entendí es que mayormente el libro de Wojciech habla acerca más de mecanismos que vamos a recién ver en farmacología. No. Tiene mucha información, mucha de la cual, para mi gusto, les digo, corresponde a farmacología. Pero además, en Wojciech hacen una mezcla, también en Murray, pero más resumido. En Wojciech mezclan, voy a dar la pregunta para resumirles eso, mezclan mucho mecanismos de acción con resistencia. Y yo se los he dividido en dos partes. En esta clase les estoy dando solo mecanismos de acción. Y en la siguiente clase vamos a ver solo mecanismos de resistencia. Ah, ya entiendo. Entonces, como que está más ordenado y además está más orientado a la parte de microorganismos. Claro. Porque ya cuando nos hablan, lo que pasa es que hay algunos conceptos que, como les decía, para mi gusto es más objeto de una materia como farmaco. He revisado todo lo que es Wojciech. Si ustedes se fijan, les habla de antagonismo, de administración, de penetración, y eso es parte de la farmacología. ¿Ya? Entonces tampoco nos vamos a enredar mucho porque ya el programa es amplio. Yo les digo, muchas veces la reprobación en bacteriología no es porque sea difícil, sino porque el tema es amplio. Entonces, fácil, pues les he puesto, o sea, la chanchulla la tienen ahí, por eso no les paso los diapos. Estudien, lean, vean, revisen, eso tienen que saber, que ser resumido en esas tablas. Doctora, entonces ambas clases están en uno solo, en el Murray, ¿verdad? Sí, por si acaso. Eso vean. Ambas clases que son mecanismos y resistencia, está todo mezclado en los 2 libros, porque les habla de mecanismos y después les empieza a hablar de resistencia. Pero una persona que nunca ha visto todavía el tema, cuando empieza a leer, como que nos enreda un poco. Entonces, yo preferí darles en este primer capítulo, o esta primera parte, todo cómo actúan, ¿no es cierto? Qué importancia, si ustedes se fijan, les he visto dónde se unen, qué es lo que hacen específicamente, etc. Y en la siguiente clase les voy a dar la continuación de las diapositivas con las que hemos terminado hoy día. Seleccionamos resistencia. Entonces tenemos que ver qué es resistencia y ahí ya van a poder completar cada uno de los grupos y mecanismos de resistencia. Yo les aseguro que si entienden las 2 clases, vayan a leer cualquiera de los libros y no va a ser tan complicado. O sea, como está todo mezclado, es mucho más fácil la lectura. ¿Se entiende? La siguiente clase, cuando les dé resistencia, por ejemplo, está mucho más desarrollada la resistencia en Wojciech. Pero lo que pasa es que los 2 libros consideran todo en uno. Les empiezan a hablar, por ejemplo, betalactámicos, como les he hablado hoy día, y después empiezan a hablarles de resistencia ahí mismo. Entonces les hablan de las betalactamasas, de las bombas de flujo y demás. Yo prefiero darles los conceptos básicos de antimicrobianos. La siguiente vemos todo lo que es resistencia y después me van a hacer caso. Si realmente han entendido y han atendido la clase, vayan a leer el libro y me van a decir si no es más fácil la lectura. ¿De acuerdo? Pero me van a avisar porque a mí se me olvida todo. Paso de tema y ya me olvidé del anterior. ¿Alguna otra pregunta? Uy, ya criaturas, 3:37. Con eso hemos terminado. Por favor, Gabriela, me comparte el video. No quiero grabar de nuevo. Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Mañana no tenemos clase.